Buenos días, encantado de estar en esta sesión general que trata sobre el tema de la obesidad y su repercusión. Me parece un tema y una patología muy importante debido a su prevalencia y a su impacto sobre la salud de las personas. De tal manera que el título de mi introducción es esta, la pandemia de la obesidad, para hacer el hincapié a esta prevalencia y esta importancia. En primer lugar, definir lo que es la obesidad. Aquí vemos una clasificación de los tipos de obesidad basándose en el índice de masa corporal, que como sabéis es el peso dividido por la altura al cuadrado. Pero quiero que os quedéis solamente con tres datos fundamentales, que son los siguientes. Por encima de un IMC de 25 estamos hablando de sobrepeso. Por encima de un IMC de 30 estaríamos hablando de obesidad. Y por encima de un IMC de 40 estaríamos hablando de obesidad mórbida. La prevalencia de la obesidad es importantísima en todo el mundo, según datos de la OMS. Desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo y la tendencia actual es todavía peor para los próximos años y décadas. Según datos del 2016, más de 1.900 millones de personas tenían sobrepeso y 650 millones de personas tenían obesidad. Y en cuanto al porcentaje con respecto a la población general, hasta el 39% de las personas tenían sobrepeso y el 30%, el 13% eran obesas. En España, según los datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, la tasa de obesidad sería del 14,5% y la tasa de sobrepeso del 38,5%. Más de un tercio de las personas tienen sobrepeso. Pero existen datos aún peores. Según un estudio que es el estudio EMPE, se trata de un estudio epidemiológico de hábitos nutricionales. Las tasas, vemos aquí en este mapa la distribución de tasas de obesidad en gris y sobrepeso en blanco en las diferentes comunidades autónomas. Y la obesidad puede llegar a alcanzar, vemos aquí comunidades en rojo, hasta el 25% en estas comunidades de las personas, de la población, puede llegar a ser obesa, no sobrepeso, sino obesa, hasta el 25%. Son datos muy alarmantes, me parece a mí. Según la Real Academia Española, una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Pues bien, según vemos en esa distribución mundial de la tasa de obesidad, exceptuando, vemos en verde, porcentajes de menos del 10% de obesidad en zonas de África, India, China, Oceanía, pues bien, en el resto del mundo la tasa de obesidad supera el 10% y llegando a tasas como en Estados Unidos de más del 30%. Según esta distribución y estas prevalencias, a mí sí que me parece que la obesidad es una pandemia. Entonces, a este respecto, en los últimos meses en relación también a la pandemia del COVID, la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad ha sacado este póster, esta información en su página web, que trata sobre también trata de dar una importancia a la obesidad como patología a tener en cuenta y a tratar. Dice que la obesidad es una enfermedad crónica, compleja, creciente y multifactorial y que aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades. Esto lo vamos a ver aquí a lo largo de esta sesión: diabetes, síndrome de apnea, hipoapnea del sueño, hipertensión arterial y aumento del riesgo cardiovascular, trastorno de estado de ánimo, irritabilidad, artrosis de cadera, enfermedad hepática. Pero además está relacionada con al menos 9 tipos de cáncer y desde luego deriva en trastornos por discriminación y estigma social, depresión, ansiedad, autoestima. Yo que trato a los pacientes con obesidad mórbida a la consulta, el impacto de la obesidad en su estado psíquico y mental y sobre todo en su estado, en sus relaciones sociales, el impacto es brutal. Son personas que no tienen unas relaciones sociales normales. Y esto es una cosa de la relación con el COVID-19 que hemos visto en los últimos meses. Yo he ayudado a los compañeros de interna
haber pacientes con COVID, y yo creo que sí, que todos estamos de acuerdo de que los pacientes con obesidad iban peor, según nuestro día a día. Incluso, comentando con algunos compañeros, los pacientes jóvenes que iban mal generalmente tenían sobrepeso u obesidad. Entonces, según la SECO, deberíamos tener una mayor vigilancia en la población obesa, hacer una prioridad en el diagnóstico y hacer tratamientos más agresivos. Es decir, estar más alerta ante la sospecha de COVID de un paciente con obesidad, y desde luego cuando sea diagnosticado. Y esto también es una ponencia que vamos a tener en esta sesión y que vamos a tratar más detenidamente y con la evidencia científica que hay en la actualidad. Pero además la obesidad tiene un impacto importante en el gasto sanitario. Según estos datos, existe un sobrecoste directo de la obesidad de 2.000 millones de euros al año para el Sistema Nacional de Salud, y también en aumento. Se estima que en el 2030 se superen los 3.000 millones de euros al año. 3.000 millones de euros al año en relación con la obesidad. Vemos en esta gráfica el impacto o el impacto, la comparación del gasto sanitario con respecto a las personas con normopeso. Una persona con sobrepeso gasta 9%, tiene un 9% más de gasto sanitario anual que una persona con normopeso. Cuando estamos hablando de por encima de 30 de índice de masa corporal, una persona con obesidad tipo 1, el gasto sanitario es del 16% más. Y en pacientes por encima de 35 o 40, que son los pacientes que generalmente son los que tratamos en la consulta de cirugía bariátrica, el gasto sanitario puede ser del 26% más con respecto a una persona con normopeso. Pero ya no, en esta diapositiva quiero hacer hincapié no solamente en que la obesidad aumenta el gasto sanitario y empeora la salud de las personas, sino que disminuye claramente su esperanza de vida y que la mortalidad es enorme. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta 2,8 millones de personas al año mueren en relación a la obesidad, y en los datos actuales ha habido 2,4 millones de muertes este año por el COVID. Es decir, unas poquitas menos. No son enfermedades comparables, pero sí que quiero dar importancia en la mortalidad anual relacionada con la obesidad. Por tanto, la obesidad es una enfermedad con una repercusión muy importante en nuestro trabajo, que tratamos de dar salud y evitar que las personas tengan mortalidad. Por tanto, me parece muy importante tratar la obesidad, los pacientes obesos, de la manera correspondiente, los que sean con dieta, los que sean con tratamiento médico, y los que sean de operar, para evitar este desastre que nos puede llevar el impacto de la obesidad. Pero también muy importante prevenir. Ojalá algún día yo tenga muy poquitos pacientes con obesidad mórbida que sean candidatos quirúrgicos, porque hayamos hecho una prevención. No doy datos, pero la obesidad en población adolescente e infantil también está en aumento, y es una cosa muy peligrosa que hay que prevenir. Aquí hay muchos compañeros que van a ser probablemente médicos en atención primaria, y ese es un escalón importante para hacer esta prevención. Por favor, cuando veáis pacientes obesos, sobre todo gente joven con obesidad, hay que incidir, intentar cambiar esos hábitos dietéticos, y no solamente en la consulta diaria de tratar con las personas y con las familias, sino también hacer un llamamiento institucional a realizar una educación sanitaria y de hábitos dietéticos a nivel comunitario. Y nada, muchísimas gracias. A partir de este momento, pues en la sesión vamos a ver todo el impacto que puede tener la obesidad y cómo podemos ayudar a prevenirla y a tratarla. Muchísimas gracias.